Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Y vamos a leer los 5 primeros versículos de este capítulo. Así que puede indicar con un amén cuando haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando abrió el sexto sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Padre, te pedimos que tú añades bendición a tu palabra y que mientras meditamos en ella, tú puedas hablar a nuestra vida, tú puedas fortalecer nuestra fe. Y de la misma manera como estas palabras fueron de fortaleza a estos primeros creyentes, Señor, que hoy tu palabra pueda ser de fortaleza a nuestras vidas, y que podamos encontrar una aplicación para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hoy concluimos la segunda de las 7 visiones en las que se divide este libro de Apocalipsis. La primera la miramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, donde se nos dice que el Señor Jesucristo está en medio de los 7 candeleros de oro que representan la iglesia o las iglesias. Allí estudiamos cómo el Señor elogió, reprendió y cuidó a cada una de estas iglesias, dándoles promesa de consuelo a quienes perseveraban o que perseveraran en la fe. Y en su mensaje final a la iglesia de la Odisea, le ofreció la esperanza de esa comunión cercana con su pueblo. La segunda visión miramos del capítulo 4 hasta el capítulo 7. Se nos abrió la puerta del cielo, si me permite llamarlo de esa manera, y se nos permitió contemplar la gloria celestial. Vimos el trono de Dios rodeado de relámpagos, truenos, voces, con las criaturas celestiales adorando a Dios. Luego escuchamos del león, identificado como el león de la tribu de Judá, y se nos presentó ese momento trascendental donde había esa adoración y adoraban al león de la tribu de Judá, al cordero que había redimido a su pueblo. Y luego en el capítulo 5 miramos esa coronación de ese cordero, donde él fue el único digno hallado para abrir los sellos que estaban en la mano derecha de Dios. En los primeros 4 sellos que estudiamos, se nos revelaron catástrofes divinamente ordenadas por Dios, guerras, hambres, peste, muerte. En el quinto sello, vimos los mártires que estaban clamando por justicia y
estaban clamando por justicia. En el sexto sello se nos mostró el final, el juicio final, el día de la ira de Dios contra estos rebeldes e idólatras. Ahora llegamos a la apertura del séptimo sello. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 1 hasta el versículo 5, se nos expone una realidad en cuanto a la oración. Algo que como creyentes debemos nosotros meditar, conocer y reflexionar con mucha atención. Porque esto nos revela una dimensión de la oración en la que debemos como iglesia prestar atención. En nuestra adoración, ya sea personal o colectiva, necesitamos orar más por los intereses del reino, por los propósitos de Dios, más que por nuestros propios intereses. Así que antes de poder, digamos, entrar quizás a detallar un poco más de ello, vamos a pensar en cuál es la relación entre los 7 sellos, específicamente el séptimo, y las trompetas que van a empezar a hablar a partir del versículo 6. Algunos sostienen y dicen, algunos estudiosos, que el séptimo sello no contiene nada. A diferencia de los otros sellos, este séptimo sello pues no contiene nada. Que el único contenido de ese sello pues sería simplemente el silencio. Otros, los que de manera en particular, digamos, interpretan Apocalipsis de manera literal, creen que el séptimo sello contiene las 7 trompetas y las 7 copas, que vamos a ir mirando más adelante. Según esta perspectiva o esta interpretación, al abrirse el séptimo sello, se revela el verdadero contenido del sello, que son las trompetas y las copas, en un orden cronológico. Sin embargo, cuando tratamos de interpretarlo de una forma cronológica, encontraremos ciertos problemas. Así que por ejemplo, las trompetas y los sellos revelan los mismos eventos. Como leímos, las trompetas, en lo que nosotros tenemos aquí cronológicamente, siguen el séptimo sello. Sin embargo, los eventos que ellos nos van a presentar corresponden a los mismos que ya miramos en la apertura de los sellos. Por ejemplo, los sellos nos hablan o encontramos masacres, guerras, hambres, pestes, persecución de los santos. Cuando empecemos a mirar las trompetas, veremos muerte, hambre, enfermedades, y al final del capítulo 11 miraremos cómo encontramos la persecución a los santos. Entonces, tanto en las trompetas como en los sellos encontramos imágenes cósmicas paralelas. Es decir, que los sellos y las trompetas presentan eventos similares. En el sexto sello que estudiamos hace unas semanas, hablamos de que el sol se oscurece, la luna se torna como sangre, las estrellas caen del cielo y desaparecen. Bueno, cuando miramos las trompetas, vuelve a mencionar la caída de estrellas, el oscurecimiento del sol y de la luna. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente. Si todas las estrellas cayeron en el sexto sello, ¿cómo pueden seguir cayendo ahora en el capítulo 8 cuando hablamos de las trompetas? Entonces interpretar Apocalipsis de manera cronológica estrictamente nos presenta ese tipo de problemas. Por ejemplo, el juicio final y teofanías repetidas. La apertura del sexto y el séptimo sello trajeron señales del juicio final.
ya lo hablamos, ¿no? Terremotos, relámpagos, truenos y la manifestación de Dios en la tierra. Eso nos recuerda, por ejemplo, una teofanía en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, cuando Dios desciende a hacer pacto con Israel, se manifestó con truenos, relámpagos y un fuerte temblor. Entonces, esta misma escena es la que se va a repetir con la séptima trompeta y la séptima copa de la ira de Dios. Entonces encontramos eventos que son repetitivos. Entonces, la escritura, antes de decir eso, entonces esto demuestra que los sellos no anteceden cronológicamente a las trompetas ni a las copas. Bueno, de esta manera lo vamos nosotros a estudiar. Si el regreso de Cristo, volviendo al sexto y séptimo sello, hablan de ejecutar el juicio de Dios, ¿cómo puede haber otra venida en la séptima trompeta y séptima copa? Cuando la Biblia nos habla de que Jesucristo, ¿cuántas veces va a venir? 2 veces, ¿no? Su primera venida, cuando vino encarnado, y su segunda venida, cuando Él venga en gloria a levantar a los suyos y a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, como le hemos dicho en varias ocasiones, no podemos entender Apocalipsis como una línea de tiempo secuencial, sino como una línea o como una serie de visiones paralelas que describen el mismo periodo. ¿Cuál periodo? Desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, sino que nos lo está mostrando desde diferentes perspectivas y en cada una de ellas quizás dando mayor intensidad de lo que está pasando. Déjeme decirle lo que dijo Benjamin Warfield. Dijo lo siguiente: estas visiones revelan los principios del conflicto entre Cristo y Satanás, mostrando su desarrollo hasta la victoria final. Y Richard Phillips, en su comentario de Apocalipsis, añade lo siguiente: cada visión cubre el mismo terreno con diferentes perspectivas, aumentando en intensidad, razón por la cual en las copas se añade un gran terremoto sin precedente. Entonces, ahora miremos en el versículo 1, se menciona un silencio en el cielo por media hora. Cuando pensamos en este silencio debemos entenderlo o meditar primeramente en 2 cosas. Este silencio primero refleja el asombro ante la gloria y la majestad del Señor soberano que viene con esplendor y poder. Una vez más, refleja el asombro ante la gloria y la majestad del Señor soberano que viene con esplendor y poder. En el Antiguo Testamento se ordena silencio reverencial ante la venida de Dios para juzgar. Y un pasaje que ilustra bien esto podría ser Sofonías capítulo 1. Si usted quiere puede ir a buscarlo, donde podemos ver allí ese lenguaje profético de Apocalipsis que miramos aquí. ¿Qué dije? Sofonías capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Este pasaje continúa describiendo el juicio de Dios sobre los príncipes, sobre los hijos de Israel
y sobre aquellos que practican la justicia. Si sigue leyendo, habla de gritos, de aullidos, de gemidos, de destrucción, de angustia en un día de ira, tinieblas y de desolación. Es un día de trompeta, un grito de guerra contra las ciudades fortificadas. Otro ejemplo que podemos encontrar está en Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Ese pasaje es un poco más conocido y lo usamos más dentro de la iglesia. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo. Y ustedes saben el resto, ¿qué dice? Calle delante de él toda la tierra. Entonces este silencio representa esa solemnidad del juicio divino. Es como un preludio, un anticipo a la manifestación de la ira de Dios contra los impíos, Entonces, frente a esa realidad, lo único que nos queda es callar. Porque el juicio de Dios no es algo que se debe tomar a la ligera. El juicio debe llevar a una profunda reflexión. Debe despertar reverencia, temor y aún la necesidad de examinar nuestras vidas delante de Él. Por eso a los creyentes nos lleva a despertar compasión por los perdidos. La importancia de predicarles la palabra, de orar por ellos. A los incrédulos debe despertarles reverencia y temor. Estudiamos en el capítulo 6, ¿no?, que querían que las peñas los escondieran para no tener que dar la cara a la ira de la presencia de Dios. Y a todos debe llevar a meditar sobre el destino de la humanidad. Por eso en Apocalipsis hubo un silencio en el cielo. Como dijo un comentarista, Dennis Johnson, es la calma antes de las tormentas, para la tormenta. Para los enemigos de Dios será un día de terror. Pero para aquellos que están en Cristo o que estamos en Cristo, es el silencio de la expectativa y de la reverencia. En segundo lugar, además de transmitir asombro, este silencio nos indica que aún queda algo más por revelar. Hay algo más que queda por revelar. Y esto nos introduce el pasaje a unas narrativas y detalles adicionales sobre el plan de Dios para redimir a su pueblo. O alguien estará preguntando, pastor, ¿y por qué media hora? Yo no sé. Yo creo que es importante que esa media hora no debe interpretarse literalmente que van a ser específicamente 30 minutos. O que eso es lo que va a durar el juicio de Dios. O sea, no lo sabemos. Yo creo que es algo que tiene que mirarse simbólicamente. Pero también es importante tener en cuenta que en el cielo el silencio es algo inusual. Porque Apocalipsis nos describe constantemente que en el cielo hay ¿qué? Alabanza, hay adoración incesante a Dios. En el capítulo 4, versículo 9, que ya estudiamos, vimos que los 24 ancianos se postraron delante del trono de Dios y cantaban. ¿Y qué cantaban? Digno es el Señor de recibir la honra, la gloria, el poder. Tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen. Tú eres digno de ser alabado. En el capítulo 5, que también ya estudiamos, vimos a los 4 seres vivientes. Vimos a los 24 ancianos. Y miramos millones de ángeles que todos cantaban a una sola en adoración a Dios. Y por un momento nos imaginamos cómo sería ese coro hermoso de todas las mismas voces
todos entonaditos adorándole. Luego en el capítulo 6, que también ya estudiamos, miramos también que ahí estaban las oraciones de los mártires, también en adoración al Dios vivo. En el capítulo 7 que acabamos de estudiar, escuchamos que ya no eran millares o millones de ángeles, sino que eran ¿qué? Todos los ángeles, todos los santos, cantando a Dios sin cesar: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Todos, absolutamente todos. Un coro, me imagino yo, glorioso. Entonces, encontramos que esto tenemos que entenderlo como algo simbólico, porque en Apocalipsis siempre nos dice que en el cielo encontramos una constante adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegamos al versículo 12 nos introduce la relación de los sellos y las trompetas. Vamos a mencionar algo. Se nos introduce, los ángeles y las trompetas. Dice el versículo 2: vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 7 ángeles que estaban en pie ante Dios recibieron trompetas de manera soberana. ¿Por qué? Porque su propósito era revelar a Juan los detalles de lo que iba a pasar y lo que él describe aquí o en el capítulo anterior como esa gran tribulación. ¿Quiénes eran esos 7 ángeles? Pues tampoco sabemos. El pasaje no nos dice. No nos podemos poner a buscar cosas que quizás no sabemos, aunque lo digo nomás porque son mera especulación, pero se lo quiero decir. Muchos comentaristas creen que se trata de los 7 arcángeles de la tradición judía, ¿no? Uriel, Rafael, Miguel, Raúl, Sariel, Gabriel y Rameel, ¿no? Vuelvo y le digo, esto simplemente, y ellos toman como base Lucas 1:19, donde el ángel Gabriel se manifiesta, pero una vez más, esto simplemente son suposiciones. Ya Apocalipsis no nos dice quiénes son, y creo que el punto no es averiguar la identidad de esos ángeles. O sea, eso queda en segundo o en tercer plano. No nos sirve mucho saberlo. Lo que sí sabemos con certeza que nos dice el pasaje es que estos 7 ángeles fueron los que recibieron las 7 trompetas. En la Biblia, las trompetas tenían varios usos. En el Antiguo Testamento servían como para convocar a la guerra. Sonaba la trompeta para convocar a la guerra. También servían como para avisar sobre los ataques, ¿no? Hoy tenemos una alarma. Esa alarma en ese tiempo era trompeta. El trompetista pum salía. También servía para pedir ayuda. También lo usaban para anunciar victorias, buenas noticias, para señalar la coronación de algún rey. Pero también se usaba para algunas manifestaciones especiales de Dios, como en Éxodo capítulo 19, para anunciar los juicios, como fue en la caída de Jericó. En el Nuevo Testamento, las trompetas están mayormente siempre relacionadas con la venida del Señor Jesucristo. Pero entonces cuando miremos a partir del versículo 6, la próxima semana, si Dios nos da vida, pues entraremos un poco más de detalles. Vamos a mirar del versículo 3 al versículo 5, cómo el Señor le provee a estos santos de Asia Menor, o sea, los primeros lectores de esta carta, un increíble incentivo en medio de la situación que estaban pasando por medio de lo que le reveló al apóstol Juan. Juan les trae buenas noticias.
Y de la misma manera como esto es de motivación para esos hermanos, creo que puede ser de motivación para nosotros como iglesia y al mismo tiempo una exhortación para examinar nuestras vidas. Dice el versículo 3 una vez más, vamos a leer del 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Juan vio a un ángel con un incensario de oro, al que dice que se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos. Cuando nosotros pensamos en el incensario en el Antiguo Testamento, el incienso era acompañado, era la compañía de las ofrendas del pueblo de Dios cuando le ofrecían a Dios para que fueran agradables y aceptables delante de Dios. Esto usted lo puede ver en Levíticos capítulo 2, versículo 1 y 2. Donde ahí describe que el sacerdote tomaba harina, tomaba aceite, incienso y los quemaba en el altar como una ofrenda, olor grato al Señor. Ese incienso simbolizaba la aceptación divina del sacrificio de Dios. Dios ordenó que se añadieran las ofrendas para representar la manera en que las oraciones llegaban a Él y eran agradables ante su presencia. Entonces aquí cuando llegamos al capítulo 8, versículo 3 y versículo 4, ese simbolismo se mantiene. Dice, el incienso es añadido a las oraciones de los santos para que suban como olor fragante delante de Dios. Entonces la visión que está teniendo Juan le reafirma a los creyentes de Asia Menor, a estos primeros lectores, que sus oraciones a Dios no estaban siendo en vano. Al contrario, que estaban llegando ante la presencia de Dios. Lo mismo para usted y para mí al día de hoy. Hermano, su oración no está siendo en vano. Está llegando a la presencia de Dios. Ahora, que Él contesta cuando Él quiere o cuando Él considera que es el tiempo indicado para contestar. A Dios no lo podemos presionar. Él contesta cuando Él considera que es prudente. Ahora, el versículo 5 introduce una imagen también poderosa. Porque dice que el ángel toma el incensario, lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra, produciendo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto nos lleva a pensar algo que pasó en Ezequiel capítulo 10, versículo 2, donde Dios también allí ordena al ángel arrojar carbones encendidos sobre Jerusalén en señal de juicio. Ahora, en Apocalipsis estamos hablando de que ese juicio es contra los impíos. O sea que de modo que las oraciones de los santos no solo son escuchadas, sino que también muchas veces juegan un papel fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Por eso oramos. La oración del creyente juega un papel fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Dios muchas veces responde las oraciones de su pueblo trayendo justicia sobre la tierra. Y para estos hermanos que estaban siendo perseguidos, recuerde, ellos estaban siendo perseguidos. Es más, el mismo apóstol Juan estaba aislado ¿en dónde? En la isla de Patmos. Entonces, escuchar esto de parte del apóstol
era de gran incentivo o de gran motivación para que esos creyentes siguieran clamando y perseverando, convencidos de que Dios los estaba escuchando. Y no solo eso, le está recordando, ustedes también juegan un papel fundamental en el plan y el propósito divino. Dios está atento al clamor de su pueblo. Nuestras oraciones tienen impacto en la sociedad. Por eso, como iglesia, debemos tomar eso en cuenta a la hora cuando nos presentamos en oración, ya sea de forma personal o colectiva delante del Señor. Esto también aquí nos presenta o resalta la obra de Cristo. De la misma manera como el sumo sacerdote en el día de la expresión entraba al lugar santísimo con un incensario para cubrir el propiciatorio con humo allá en Levítico 16, Cristo nos ha dado ese acceso directo al trono. Sin su sacrificio seríamos consumados ante la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. ¿No dice Romanos 8:28 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Es decir, si nuestras oraciones son insuficientes, el Espíritu Santo está allí a nuestro favor para que nuestras oraciones puedan ser aceptadas delante del trono de Dios. La Escritura nos llama, si no sabe orar, pidámosle al Padre. Él nos dará la sabiduría para hacerlo. El Espíritu Santo nos ayuda. Él es el consolador, Él es nuestro guía. Él lo dejó para que no quedáramos solos y abandonados. La Escritura describe siempre las oraciones como un incienso agradable ante Dios. Miremos 3 ejemplos. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice que Dios se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, allí se menciona que las ofrendas del pueblo de Dios son como fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y el Salmo 141, versículo 2, expresa lo siguiente: sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Esto demuestra que Dios se deleita en las oraciones de los santos. Para nosotros los creyentes, la oración debe ser un deleite. No solo un deber, no solo una responsabilidad, sino un deleite, porque es un privilegio que se nos ha dado. No lo merecíamos, pero Dios nos dio ese privilegio de poder acercarnos a Él a través de su Hijo. Así que Apocalipsis 8 nos recuerda, como dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando hablamos aquí del fuego del altar, representa juicio y muchas veces la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Y esto está descrito, por ejemplo, en Isaías 29. Vaya conmigo a Isaías 29, versículos 5 y 6. ¿Lo tiene? Dice: y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo,
y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y será repentinamente en un momento, porque Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con gran torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Apocalipsis 8 usa el mismo lenguaje que encontramos aquí en Isaías 29 para describir el juicio de Dios sobre sus enemigos. Dios actúa en respuesta a la súplica de su pueblo. Y una vez más, estimado amigo que estás sin Cristo, que al joven, niño, adulto que estás sin Cristo, un día tendrás que enfrentar el juicio de Dios. Y si Cristo no está contigo, si Cristo no es tu abogado, si la justicia de Cristo no está contigo, no saldrás bien librado ese día. Finalmente, el Señor responderá por completo a la petición que nos enseñó el Señor Jesucristo a orar: Señor, venga tu reino. Dijo este comentarista, Richard Trench, la oración no es conseguir que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. La oración no es conseguir que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Muchas veces nosotros oramos con la expectativa de que Dios haga nuestra voluntad y no que nosotros hagamos su voluntad. Así que en Apocalipsis miramos que los juicios de Dios están interconectados con las oraciones de los santos. Los sellos, las trompetas, las copas están interconectadas. Y lo que esto nos enseña es que no solamente Dios escucha nuestras oraciones, sino que Dios las usa para cumplir sus propósitos eternos. Hermano, ¿cómo podemos aplicar esto rápidamente en nuestra vida? Dios oye y escucha nuestras oraciones. La oración es un privilegio que se nos ha concedido. Es un privilegio. Entonces, como iglesia, debemos comprometernos a buscar a Dios en oración. Debemos dedicar tiempo para orar juntos, pidiéndole a Dios que su reino avance en la tierra, que el evangelio siga transformando vidas en nuestra sociedad, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, y que proteja a la iglesia de los ataques del enemigo. Hermano, tenemos que despertar que Satanás está atacando. Y a veces no nos percatamos del ataque porque estamos demasiado acomodados o demasiado centrados en las cosas terrenales y hemos descuidado la gracia espiritual de la oración que Dios nos ha dado para contrarrestar los ataques del enemigo. La Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se lo pongo en otros términos quizás más fáciles. Anda como un león hambriento buscando cómo alimentarse. Y usted solo vea un programa de leones y usted se va a ver los leones cuando están hambrientos, pues cosa seria. O bueno, cualquier animal hambriento es cosa seria. Entonces, hermano, existe una realidad espiritual más grande que no podemos ignorar. Y la urgencia como iglesia
es que debemos dejar al lado las excusas, las distracciones y ocuparnos de la oración como iglesia, sabiendo de que Dios va a contestar. La iglesia tiene que hacer un espacio en su semana para buscar a Dios juntos en oración, clamar para que el reino de Dios se siga estableciendo no solo en nuestras vidas, sino en aquellos que no lo conocen. La visión de este séptimo sello nos muestra que la oración de la iglesia clama por la venida del reino de Cristo. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo en la oración? Cuando nos enseñó el Padre Nuestro como ese modelo, Él allí nos presenta algunas peticiones que tenemos que pedir. Tenemos que pedir por las necesidades diarias, por el perdón de pecados, para que nos ayude a alejarnos de la tentación. Pero lo que Jesucristo primero nos enseñó en esa oración, ¿qué fue? Santificar el nombre de Dios y que su reino se establezca ¿en dónde? En la tierra. Eso es lo que dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de qué? De adoración, de reconocer su grandeza, su majestad, su santidad, su soberanía, su control, su autoridad sobre todas las cosas. Pero también dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Yo no creo que aquí no haya nadie que tenga duda de que en el cielo no se haga la voluntad de Dios. ¿Cierto? Allá solo una persona o uno quiso no hacer la voluntad de Dios y a él se añadieron la tercera parte y ya sabemos qué pasó con ellos. El resto han hecho la voluntad de Dios y la seguirán haciendo. A veces nosotros cometemos el error de entrar delante de la presencia de Dios y de una vez con la lista de todo lo que necesitamos. Toda la lista de lo que necesitamos. Rara vez empezamos exaltando su nombre y rara vez empezamos a clamar para que su reino sea establecido. Y para que su reino sea establecido, ¿a quién le dejó la responsabilidad? ¿A los ángeles? A la iglesia. Así que cuando clamamos para que el reino, venga su reino, lo que estamos diciendo es, Señor, llévanos y que podamos predicar tu palabra. Danos de nuevo como oraban los apóstoles para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Claro que hay que orar por nuestras propias necesidades. Claro que hay que orar por las necesidades de sus hermanos en Cristo y vecinos. Pero la prioridad de nuestra vida de oración debe ser la proclamación del Evangelio, la perseverancia o la fortaleza de la iglesia, el ministerio de la palabra, la lucha contra los ataques de las tinieblas. Esas deben ser la prioridad. La pregunta que tenemos que hacer es, como iglesia, ¿estamos orando de esa manera? Estas son las oraciones que según Apocalipsis son importantes. Son las oraciones que Dios responde con el poder del cielo. Hermano, tenemos ese mayor privilegio, tenemos que aprovecharlo. Voy a terminar con esas palabras de Richard Phillips en su comentario. Bueno, luego leo algún versículo más. Pero él dijo lo siguiente: oramos para que el reino de Dios venga. Oramos por la expansión del Evangelio, por el crecimiento de la iglesia y la obediencia de los creyentes.
Oramos por la pronta aparición de Cristo en gloria para salvar y juzgar a sus enemigos. Esa es la gran oración de la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Esa es la oración con la que concluye el libro de Apocalipsis y toda la Biblia. En Apocalipsis 20, Apocalipsis 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que esta sea nuestro estilo, nuestra forma de orar como iglesia, personal y colectiva. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque aunque hay detalles que quizás no se nos aclaran, Señor, hay otros detalles que son bien claros. Señor, y queremos aprovechar al máximo esa claridad. Señor, gracias porque tú dejas tu espíritu que nos ayuda en nuestras oraciones, que hace que nuestras oraciones puedan llegar como un olor fragante delante de tu presencia. Señor, te pedimos para que tú cada día nos ayudes como iglesia, Señor, a poder aprender a orar, Señor, para que el reino tuyo sea establecido cada día más, para que aquellos que no te conocen te puedan llegar a conocer, para que nuestros labios se abran y proclamen el mensaje de salvación, para que nuestro caminar, nuestra forma de actuar, Señor, pueda ser una oportunidad para testificar del mensaje de salvación. Padre, gracias, porque sabemos que aunque estemos pasando por luchas, por dificultades, tú estás escuchando la oración de tu pueblo y en un día darás respuesta. Señor, nos refugiamos y nos consolamos en ti. Señor, nos unimos a la alabanza celestial, aquel que merece toda la gloria, aquel que es el soberano, que es el eterno. Señor, aquel que no tiene principio y no tiene fin, aquel que creó todas las cosas, aquel que la sustenta. Oh Señor, a ti sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén. Amén.